Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Aunque se juntaren contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, porque una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es el llamamiento a la salvación. En anteriores ocasiones hemos hablado del pecado, de la elección para salvación y de la muerte vicaria de Cristo. Hoy hablaremos del llamamiento a la salvación. Más allá de la lógica consecuencia a la que conllevan las tres doctrinas anteriores, la enseñanza de la Biblia es que todos los pecadores elegidos por los que Cristo murió serán llamados a la salvación. Antes de considerar este asunto, veremos en primer lugar que el hombre natural no puede ni quiere la salvación de Dios en Cristo. El hombre natural es pecador y está muerto en delitos y pecados, según afirma el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 y 3. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La muerte espiritual de la que habla el texto citado es incapacidad para discernir el valor y la necesidad del reino de Dios y para entrar en él. Dice Juan 3, 3 y 5 que Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y dice Pablo, escribiendo a los primeros Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esa condición de miseria espiritual en la que se encuentra el hombre, rechaza a Dios y sus cosas, y al mismo tiempo se relaciona con cualquier forma de mentira, sean dioses falsos, fabricados por la mente humana, o sean filosofías mundanas. Dice Deuteronomio 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por tanto, la
ceguera espiritual del hombre, la muerte espiritual del hombre en la que se encuentra por naturaleza, le lleva a ser insensible al Dios vivo y verdadero y a las cosas de Dios, y a estar abierto para las cosas de las tinieblas, para las cosas que tienen que ver con la mentira, con el engaño, con la idolatría, con las filosofías mundanas. Así es el hombre en su condición natural. Y si en alguna ocasión se relaciona con Dios, con el Dios vivo y verdadero, con el Dios de la Biblia, el hombre natural lo hace de forma vana, ritual y equivocada. Dice Isaías 29:13, dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta es la triste condición del ser humano en su naturaleza humana pecaminosa. Por el pecado, el hombre ni quiere ni puede saber nada del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Dice Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. El hombre muerto en delitos y pecados no puede creer, ni puede arrepentirse por sí mismo para ser salvo. En Romanos 3:11 al 12 y 18 dice el apóstol Pablo que no hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre en su condición natural. No tiene interés ninguno por Dios, ni por las cosas de Dios, ni siquiera por aquellas que les podrían dar vida eterna. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Dice Hechos 11:18, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios quien llama eficazmente a la salvación a todos sus elegidos. Dios llama a la salvación de forma eficaz para asegurar que se cumplan sus propósitos eternos. Los dones que Dios da ni se quitan ni se pierden. Es por ello que todos los elegidos, desde antes de la fundación del mundo, para ser salvos, serán llamados a la salvación. Dice Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y dice 2 Timoteo 1:9, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan eterno de salvación se lleva a cabo en todos sus aspectos y de ello se encarga Dios mismo. Dice Juan 6:37 que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice 1 de Pedro 5:10 que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos los rociados con la sangre de Cristo, todos aquellos que han sido alcanzados por la sangre ofrecida
una vez para siempre por el pecado, todas las personas que han sido expiadas, redimidas, propiciadas por la sangre de Cristo, todas esas personas obedecerán al llamado a la salvación cuando éste les llegue. Dice Primera de Pedro 1:1 al 2, que Pedro dijo a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él escribió su epístola a los elegidos para obedecer. Por tanto, los elegidos, los que han sido redimidos por Cristo, serán llamados y obedecerán al llamado a la salvación. Cuando se les predique que en Cristo hay salvación, oirán, se arrepentirán y creerán. Y para llamar a los suyos, para llamarles a la salvación, Dios usa medios humanos. Esto quiere decir que usa a personas que predican la palabra de Dios. Dice Lucas 8:1 que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Dice Lucas 8:11 que en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Y dice en Marcos 4:14, hablando de lo mismo, que el sembrador es el que siembra la palabra. Por tanto, Dios en Cristo llama a la salvación a sus escogidos. Y lo hace mediante la predicación de la palabra de Dios, mediante la siembra del evangelio, la semilla en el corazón de sus hijos. La predicación del evangelio es el medio ordinario que Dios usa para llamar a sus escogidos. Dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por tanto, la palabra debe ser predicada. El evangelio debe ser anunciado, porque ese es el medio ordinario que Dios usa para llamar a la salvación a sus escogidos, como nos muestra 2 Tesalonicenses 2:13 al 14. Debemos dar siempre gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Como vemos en este texto, los escogidos desde el principio para salvación son llamados a la salvación mediante el Evangelio. Las personas que comunican la palabra siembran la semilla del Evangelio en los corazones de los que darán fruto. Dice Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A esta siembra del Evangelio puede sucederle un riego o repetidos anuncios de la palabra de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en su primera epístola, capítulo 3, versículos 5 al 6, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté,
Apolos regó. Esto quiere decir que no siempre los que han sido escogidos y predestinados para salvación son llamados la primera vez que escuchan la palabra de Dios. Puede ser que la escuchen una o varias o muchas veces, hasta el momento mismo en el que Dios tenga decidido llamarles. La predicación de la palabra de Dios llama a todos los escogidos eficazmente a la salvación. Ahora, no llama a todos y cada uno que la escuchan. La predicación de la palabra de Dios no es un medio infalible, dado que la palabra predicada llama al oído externo. Y aquellos que escuchan la palabra con el oído externo pueden responder al llamado externo de la palabra sin ser personas escogidas. Pueden responder por distintas razones, todas ellas igualmente negativas, pero pueden responder y estar por un tiempo en los caminos de Dios y después marcharse. Nos dice Mateo 20:16 que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchas personas escuchan la palabra predicada, muchas. Muchas personas escuchan con el oído externo, mas las pocas escogidas son las que escucharán con el oído interno, el del corazón. Porque dice Mateo 13:47 al 48, que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. La predicación de la palabra de Dios es como echar una red en el mar. Esa red puede recoger a personas que nunca serán finalmente salvas. Pueden recogerlas, que estarán un tiempo en los caminos de Dios, militando como hijos de Dios, pareciendo que son hijos de Dios. Pero esas personas temporalmente estarán hasta que finalmente se marchen. Son como semillas que caen en lugar inadecuado y no crecen o crecen escasamente porque oyen y reciben con gozo lo que no entienden. Dice Mateo 13:19 al 22, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, el malo arrebata lo que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración, pues al venir la aflicción tropieza. El que fue sembrado entre espinos oye, pero el afán y el engaño ahogan la palabra. Como vemos en todos estos textos, la palabra predicada es un instrumento para llamar a la salvación a los escogidos de Dios, a todos y cada uno de los escogidos de Dios. Pero esa palabra también temporalmente llama externamente a muchos que no son hijos de Dios, que no serán hijos de Dios, que se marcharán al lugar de donde nunca salieron. Vuelve la puerca lavada al cieno, vuelve el perro a su vómito, dice la Biblia. Pero el verdadero llamado que se produce a través de la palabra de Dios se hace en y por el poder del Espíritu Santo.
Y este llamado es eficaz porque lleva sí o sí a la salvación. En el texto que leímos antes, sigue diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El Espíritu Santo es quien obra la salvación. Él acerca a las personas a los medios de gracia de Dios para que éstos actúen en ellas, en sus corazones. El Espíritu Santo acerca a las personas al lugar de cultos para actuar en ellas. Nos dice Lucas 22, 27, movido por el Espíritu, vino al templo. Y dice Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo obra en los corazones. Él es quien actúa en los corazones para hacerlos receptivos a la palabra de Dios. Dice Hechos 16, 14, que Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice Apocalipsis 2, 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo abre el corazón de las personas. El Espíritu Santo da oído a las personas para que oiga su voz, la voz del Espíritu. Esta es la forma, esta es la manera en la que el Espíritu Santo acerca a las personas a la gracia, al poder redentor de Dios. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento. En Juan 3, 3 y 5 Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo lleva a nacer de nuevo al pecador muerto en delitos y pecados. Y lo hace en la manera y en el momento que Él quiere. Dice Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo lleva a nacer de nuevo cuando Él quiere, como Él quiere. Ya nos gustaría saber a nosotros cuándo va a obrar el Espíritu Santo en una persona y con qué medios, de qué manera. Pero Él es soberano y Él lo hace cuando quiere. Una persona puede estar escuchando tiempo, meses, quizás años, la palabra de Dios. Y en el momento de Dios, el Espíritu Santo actúa en su corazón, lo quebranta, le da oído para escuchar la voz de Dios. Y lo hace con el poder de la palabra de Dios. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo y la misma palabra de Dios interactuando en el pecador. Qué hermosas son las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 3. Les dice Pablo, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los creyentes somos cartas vivas
escritas por la palabra predicada, aplicada con poder por el Espíritu Santo en los corazones. Él, el Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevo para llevarnos a la conversión. El Espíritu Santo lleva al reconocimiento de pecado y al arrepentimiento. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solamente lleva a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos, sino que nos lleva a la fe que cree en Jesús como Salvador. Dice Pablo escribiendo a los Corintios en la primera epístola 2:12, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos el don eterno de Dios, la salvación que Dios nos ha dado en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que sepamos el plan de Dios para nosotros. Para que sepamos que Cristo ha muerto vicariamente para nosotros. Todo eso nos los hace saber el Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todos los escogidos y predestinados serán llamados. Dice Romanos 8:29 al 30, a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamamiento forma parte del plan eterno de salvación. Es una secuencia de pasos en la mente y los propósitos de Dios. A los que conoció o eligió, también predestinó. A los que predestinó, también llamó. La salvación es un plan de Dios, un plan eterno. Y cada fase, cada aspecto de la salvación se dará en el momento de Dios. Los ordenados para vida eterna serán llamados a creer en Cristo y creerán en el momento de Dios. Dice Hechos 13:48 que los gentiles, oyendo esto, se refiere a las palabras del Evangelio anunciadas por Pablo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos estaban escuchando aquel día. Muchos estaban escuchando con el oído externo las palabras de Pablo. Pero creyeron en Cristo. Creyeron al Evangelio. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que son recipientes de la gracia divina serán objeto de la misericordia de Dios. Dice Romanos 9:21 y 23 al 24, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra. Y para hacer notar su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros. Los vasos de honra, los vasos de gloria, los recipientes de misericordia serán llenos de la gracia de Dios en el momento de Dios también. Hermanos, hemos hablado del llamamiento a la salvación y hemos dicho que el hombre natural no puede ni quiere la salvación de Dios. El hombre natural es pecador y está muerto espiritualmente. La muerte espiritual es incapacidad para discernir el valor y la necesidad del reino de Dios y para entrar en él. Por el pecado, el hombre ni quiere ni puede saber nada de Dios ni de sus cosas. Y hemos dicho que Dios llama eficazmente a la salvación a todos sus elegidos. Dios llama a la salvación a sus escogidos de forma eficaz.
para asegurar que se cumplan sus propósitos eternos. Dios llama a la salvación por la predicación del Evangelio. Pero es Dios, no es el hombre. Es Dios a través del Espíritu Santo quien lleva a la salvación, produciendo el nuevo nacimiento, el arrepentimiento y la fe. Si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Cristo como tu Salvador, es que has sido llamado por Dios a la salvación. Que Dios te bendiga. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos las gracias porque a pesar de nuestros pecados, nos elegiste para salvación. Enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y en el debido momento, en tu tiempo, nos llamaste a la salvación. A través de la predicación de la palabra, a través del poder de tu Santo Espíritu. Cambiaste nuestros corazones, nos diste oído para oír, nos hiciste nacer de nuevo, nos llevaste al arrepentimiento y a la fe. Gracias, Señor, porque estamos en ti, porque tenemos la salvación que has preparado en Cristo tu Hijo. Bendito seas. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, no solo por la salvación, sino por tantas cosas que nos da. Gracias, Señor, porque sigues cuidando a los enfermos, por los que hemos pedido tanto, Señor. Y seguimos pidiendo, Señor, por Carmen Rosa, seguimos pidiendo por Cristina, por Carmen Teresa, por Jeremías. Seguimos pidiendo, Señor, por la madre de Óscar. Seguimos pidiendo por la prima de Otto. Seguimos pidiendo por los que tienen que operarse en estos días de cosas, o hacerse tratamientos, o seguir convalecencias. Bendice a todos tus hijos, Señor. Bendícelos grandemente. Gracias, Señor, porque nos sigues cuidando y protegiendo en este tiempo difícil. Te pido que proveas para tus hijos, que proveas trabajo, alimentos, casa, que proveas amor también y paz, que nos des tu gracia, Señor, a todos tus hijos. Gracias, Señor, también porque tú vas a hacer que todos los que hemos mencionado y otros que no mencionamos, como Susana o como María José, pero que tenemos y llevamos en el corazón, que sean definitivamente sanados. Bendito seas, Padre, por todo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos guarde